empleo bueno, vamos a crear mucho, mucho, mucho millones de empleos, va a ser maravilloso, vamos a ser muy felices, vamos a acabar con las guerras, guerras malas, mucha gente muriendo en las guerras, guerras malas, acabar con guerras. em, Ese sitio está destruido, mejor que la gente se vaya a otro sitio, les vamos a hacer unas casas bonitas, estarán todos muy contentos, va a ser maravilloso. Este es el lenguaje de Donald Trump, algo insólito para un presidente de Estados Unidos. Bueno, el único que lo había hecho antes que él era él mismo, pero esta vez lo está haciendo como de forma más contundente, como si estuviera exacerbando la caricatura del propio personaje. Lo que pasa es que con los políticos hay dos cosas en las que nos podemos fijar siempre. Una es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y las dos cosas son interesantes y evidentemente lo que dicen es importante, pero es más importante lo que hacen. Lo que estamos viendo en estos momentos es que a pesar de, por ejemplo, las barbaridades que Donald Trump ha dicho sobre lo que se podría hacer con Gaza, en la práctica, respecto de Oriente Medio, lo que ha hecho es imponer ya antes de su llegada a la presidencia una tregua a Netanyahu, una tregua que de momento le está obligando a seguir. Incluso a pesar de que jamás amenazara con interrumpirla, parece que esa tregua sigue en pie. También parece haber dejado claro que no va a apoyar a Israel en una guerra contra Irán. Y al hacer estas intervenciones tan locas en el espacio público, hablando de sacar a la población de Gaza y no sé cuántos, ha forzado una reacción en el mundo árabe y entre los dirigentes árabes que, de hecho, matan esa idea de entrada y al mismo tiempo le ponen a él ponen el foco sobre el propio presidente Trump, quitándole totalmente la iniciativa a Israel en estos momentos que está como está como pasmado, como paralizado, digamos, por la ocupación total del escenario por parte de Donald Trump. Con Rusia lo que está pasando es muy importante, sin embargo, porque hablar con Putin no entra dentro de las categorías. Cuando hablamos de lo que dicen los políticos y lo que hacen, vale, pues hablar con Putin en estos momentos es una acción de envergadura, que marca un camino. Yo mismo, en un vídeo de hace un par de semanas, expresaba que parecía que esa iba a ser la dirección, pero tenía ciertas reticencias. Sabemos que hay una cultura muy arraigada en las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, llamémoslo Estado profundo, respecto de Rusia, respecto de una hostilidad permanente hacia Rusia, una línea neoconservadora que está allí desde básicamente desde siempre, ¿no? Pero por lo menos desde la Guerra Fría y ha continuado. Trump no solo nos ha hablado de que ha hablado con Putin, ha sido el primero en hacerlo, lo cual a nivel público de alguna manera expresa un talante según el cual la iniciativa está por el lado americano y además al hacerlo, al decir que ha hablado con Putin, ha dejado claro que entendía sus razones para la invasión de Ucrania. Respecto, en concreto, de la cuestión de la OTAN, que ha dicho que Putin no podía aceptar que Ucrania fuera a formar parte de la OTAN y que eso era comprensible. Por lo tanto, ha matado totalmente el relato que se viene imponiendo en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, respecto de los rusos malos que tienen como esta... O bien porque Putin es un autócrata que es un hombre malo y quiere conquistar el mundo, o bien porque los rusos en sí son malos y quieren conquistar el mundo. Y entonces nosotros somos los buenos y tenemos que proteger los valores del bien, ¿no? De la ilustración, de la democracia, los derechos humanos y esa superioridad moral que tenemos los occidentales ante esta gente tan salvaje. Eso se ha acabado. Esto se ha acabado y lógicamente se ha acabado. No se ha acabado simplemente porque hay una tendencia, hay un cambio de tendencia política en Estados Unidos. Que se acabe es coherente con la evolución de unos acontecimientos más amplios en el mundo, que es la emergencia de ese mundo multipolar. Es decir, durante 4 años
o durante los últimos 3 años desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Occidente ha vivido en esta mentira que se ha ido imponiendo de forma más fuerte en Europa, porque en Estados Unidos el hecho de que Trump ya fuera crítico desde hace por lo menos 2 años ha expresado una crítica permanente hacia esa guerra, hacia la postura occidental, hacia la participación, la forma de participar y de propiciar esa guerra por parte de Estados Unidos y de Europa. Eso ya ha hecho que en realidad el debate público en Estados Unidos se situara en otro lugar, se situara entre la posibilidad de ¿estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo en esta guerra o no lo estamos? En Europa, sin embargo, quienes han criticado esa guerra han sido automáticamente tildados de prorrusos, con lo cual estás básicamente al servicio del enemigo. En Estados Unidos también, pero de nuevo, si quien lidera el partido más importante de la oposición está expresando un punto de vista distinto, por mucho que le llames prorruso, y además si las encuestas le están dando ganador, pues está claro que en el espacio público hay un debate y que no hay un consenso de ninguna manera. En Europa se ha querido reafirmar que este consenso existe, y si no estás de acuerdo, eres prorruso y eres de extrema derecha. Y hemos visto la forma de la que se ha tratado de arrinconar a Viktor Orbán, a Fico en Eslovaquia, y bueno, lo que se ha hecho con las elecciones en Rumanía, donde el candidato, pues por ser prorruso, ganó la primera vuelta y anularon el resultado electoral diciendo que vídeos de TikTok y no sé cuántos. Pero lo que tenemos ahora mismo es, esta situación nos indica un repliegue realista. Estados Unidos ya no está aquí en el mundo para historias imaginarias, está para defender sus intereses, entendiendo que tiene contrincantes. Y el contrincante principal es China. El auge de China, el hecho de que China se haya convertido en una potencia económica de una dimensión similar a Estados Unidos, significa también que a nivel militar, si no lo es ya, lo será en breve. Significa que Estados Unidos tiene que enfocarse a las cosas serias. No puede estar perdiendo el tiempo con una batalla con Rusia en la que no puede ganar y que al mismo tiempo le está desviando la atención de su problema más importante, que es China. Entonces, Trump reconoce la existencia de este mundo multipolar. Europa todavía no lo ha entendido, pero hablaremos después de Europa, porque en este vídeo de lo que quiero hablar en realidad es de Europa, de por qué Europa se niega a enterarse de lo que está pasando y que Europa no puede seguir así. Y vamos a explorar un poco por qué Europa hace lo que hace, por qué está, por lo menos ha estado hasta el momento condenada a hacerlo, parece que sigue condenada a vivir en esta inopia, y quiero explorar el por qué, las razones, que son razones estructurales, que son razones, nos tenemos que remontar en el tiempo para entender esto. No es una, y es de lo que quiero hablar aquí, no quiero hablar de, no, los líderes europeos son ineptos, están perdidos, no sé cuánto. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos liderazgos en Europa? O falta de liderazgos. ¿Qué está pasando aquí? Y tenemos que explorar, tenemos que entrar en estas cosas, porque si nos quedamos en un análisis superficial de lo coyuntural, de lo que está pasando hoy, Macron es así, Scholz es así, Sánchez es así, Meloni, ¿por qué son así? Es decir, ¿por qué Europa no logra tener una voz propia, un planteamiento propio? Y para entender eso nos tenemos que meter en la historia y en las estructuras. Y es aburrido, a todo el mundo nadie quiere saber ni siquiera cómo funciona la Unión Europea, a nadie le interesa. La gente lo oye y ya le da, es sopor, es como que la Comisión, el Consejo, el no sé qué, nadie lo entiende. Y aparte, como no pinta nada, no hay nada que entender, no. Vale, pues ese tipo de pereza mental es la que Europa ya no se puede permitir. Y por Europa no me refiero a una camarilla de gente en Bruselas que toma decisiones. La Europa que somos nosotros los europeos. Y si no nos damos cuenta de que somos europeos y que Europa somos nosotros, no un sistema de tomas de decisión que existe en Bruselas, si no nos damos cuenta de esto, pues estamos perdidos.
Vale, hago este vídeo hoy porque por la necesidad del momento, o sea, es tan... El hecho de que Estados Unidos abra negociaciones con Rusia, dejando a Europa de lado, es perfectamente comprensible. Yo también dejaría a Europa de lado. Tanto si fuera ruso, tanto si soy Putin como si soy Trump. O sea, Europa no me importa. No me importa. Pero el hecho de que haya ocurrido esto a mí me llena de esperanza sobre el futuro de la humanidad. También he visto, salió ayer la noticia de que Trump va a hablar con Rusia, quiere hablar con Rusia y China sobre desarme nuclear. Un poco de cordura en el mundo, gracias. Y como decía, distingamos entre lo que dicen y lo que hacen. De momento tenemos una tregua en Gaza, tenemos apertura de negociaciones con Rusia y tenemos la cuestión de que se va a tratar el tema nuclear. Pues estos son tres hechos de calado, importante. ¿Va a poner aranceles está poniendo aranceles por todos lados o está amenazando con poner aranceles? Vale, bueno, ¿y qué? O sea, esto es coherente con una política exterior, con una política en general, una política realista de un país que entiende que se tiene que reforzar ante un escenario internacional nuevo. Es coherente con lo que esperan de Trump sus votantes, quieren puestos de trabajo y el fortalecimiento de la industria en Estados Unidos, y es coherente también con el comportamiento de una gran potencia realista que persigue sus intereses. Un 25% de arancel sobre el acero y el aluminio. ¿Va a tener no sé qué impacto sobre los mercados? ¿De tal va a encarecer para la industria americana? No. A ver, entendamos esto. El mundo occidental, desde el final de la Guerra Fría, jugó al siguiente juego. Hemos ganado nuestro modelo capitalista, de libre mercado, de democracias liberales, ha ganado, lo propagaremos al resto del mundo, todo el mundo adoptará nuestras instituciones, nuestra ideología, nuestras normas, nuestro estilo de vida. Y entonces, ¿qué hicieron? Jugaron al libre comercio, liberalizaron el comercio y les vino muy bien a las élites empresariales europeas y estadounidenses llevar toda la industria a China, donde se producía más barato. Y llevaron ahí toda su industria. Y China creció. Y pensaron, bueno, es que China, y esto lo han dicho todos los ideólogos del neoliberalismo, desde Fukuyama hasta, bueno, en fin, todos, China va a crecer y conforme crezca, sus clases medias exigirán derechos políticos y habrá un proceso de convergencia natural hacia un sistema político como el nuestro. Integraremos a China, todos seremos iguales, felices bajo el imperio de este sistema occidental que mandará. Solo que China hizo la suya, evidentemente. China tiene su propia cultura y además creció con un sistema muy distinto. Creció mediante una estrategia de proteccionismo económico. ¿Qué pasa? Que cuando te ves a China como adversario y toda tu industria está en China, dices, oye, si un día yo tengo un enfrentamiento con esta gente, ¿qué hago? ¿Quién va a dar los materiales que necesito? El arancel del 25% sobre el acero y el aluminio. Pregúntale a ChatGPT cuáles son las materias primas más importantes para la industria militar, para fabricar armamento. Pues son el acero y el aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes un sector propio robusto, ¿cómo vas a fabricar las municiones que necesitas, incluso para ganarle a Putin esa guerra? Y Estados Unidos sabe, y Europa sabemos que Occidente se ha desindustrializado y quienes ahora se postulan como nuestros rivales en un mundo multipolar son los que se han hiperindustrializado. He mirado las cifras de producción de acero por países. Ahora no te las voy a decir, es que no me da tiempo para hacer este vídeo empezar a sacar gráficos que encuentro de cosas. Vale, si buscas estos datos encontrarás con que China fabrica 10 veces más acero que Estados Unidos. Creo que he dicho aluminio, me refería al acero. Lo voy a repetir. La producción de acero de China es un múltiplo de 10 de la producción de Estados Unidos. Evidentemente, un país como Estados Unidos, y esto ya no es Donald Trump, tiene de alguna manera estructuras profundas que en estos momentos ya se dan cuenta de que se acabaron las tonterías, tienes un competidor que está a tu nivel y necesitas
hacer ese repliegue. Ya se empezó con la cuestión de los chips, con una protección tecnológica, y además ahora Estados Unidos, sobre todo ahora que ha salido DeepSeek, sabe que incluso en el nivel tecnológico más puntero de inteligencia artificial, tiene en China un competidor directo. Europa no se ha enterado de nada todavía. Entonces viene el nuevo ministro de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, y plantea ante los ministros de Defensa de la OTAN lo que hay. Oye, nosotros estamos hartos de pagar por vuestra seguridad. Además, vosotros sois los que tenéis esta guerra ahora, que a nosotros nos parece que igual hay que ir resolviendo ya. Y vosotros sois los que tenéis reticencias con resolver esta guerra, o sea que queréis la fuerza militar, pero no estáis dispuestos a gastaros el dinero y en tenerla vosotros. Yo recuerdo bien el momento en el que, con la llegada, en la primera presidencia de Trump, la cumbre de la OTAN, en la que básicamente Trump les dijo esto mismo a la cara a los líderes europeos. Estaba Merkel y estaban todos, y básicamente estaban todos juntos y Trump les decía, ya basta de que nosotros los americanos lo paguemos todo y tal, vosotros tenéis que gastaros más en defensa. Y estos estaban delante y como que se reían, ¿no? Vale, pues ya no se ríen, ¿verdad? Ya no se ríen. Entonces, ahora ven que esto va en serio y entonces Europa tiene un problema colosal porque toda la cuestión militar en Europa es enormemente compleja de resolver y de reorganizar, porque toca las estructuras profundas de la Unión Europea desde su creación y significa modificar acuerdos que se forjaron en los años 50 del siglo pasado. Entonces, desde entonces, Estados Unidos fue el garantizador de la seguridad en Europa frente a la Unión Soviética. El consenso, los acuerdos del momento permitieron que Francia fuera una potencia nuclear, que tuviera su force de frappe, que quiso de Gaulle, también que Alemania, digamos, estuviera controlada, es decir, no existía para Francia el peligro de una Alemania con una propensión a comerse el resto de Europa, porque Alemania había sido, ¿no?, desde el principio del siglo XX, una potencia demasiado poderosa en el continente europeo, y dos guerras mundiales demostraron ese peligro, dejaron, ¿no?, o sea, Europa hecha añicos y todo el mundo, y Francia en particular, aterrorizada ante lo que podría hacer una Alemania de nuevo unida y rearmada. Por lo tanto, se creó un sistema que neutralizaba a Alemania bajo el paraguas de la OTAN y que al mismo tiempo ponía como una barrera de contención ante el peligro que podía representar la Unión Soviética. Todos contentos bajo el paraguas americano. Lo que pasa es que han pasado 70 años, Alemania se ha unificado, Europa ya no es el centro del mundo, porque Europa era el centro del mundo, y durante los 50 años siguientes a la Guerra Fría compartió ese estatus con Estados Unidos. O sea, básicamente había un mundo unipolar, hubo un mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos. La Unión Soviética se vino abajo, pero en todo momento la Unión Soviética nunca llegó a ser una potencia económica del nivel de ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Y entonces quedaron como esos dos polos económicos, Norteamérica y la Unión Europea, y después pues creció China, ¿verdad? Y Europa en las últimas décadas ha ido, digamos, perdiendo posiciones. Creo que si miramos 20 años atrás, la Unión Europea tenía una economía que era comparable en tamaño con Estados Unidos. A día de hoy creo que es un 20%, un 30%, 25% por lo menos más pequeña. Además, Europa se ha quedado rezagada en todo el terreno, digamos, de innovación, digamos, en el ámbito informático, ¿no? Sea Internet, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con computación, que ha transformado nuestra realidad en los últimos 20 años de forma tan evidente. Europa en todos los campos punteros se ha quedado atrasada. Y entonces los americanos dicen, tenéis que gastaros más dinero, ya, pero ¿cómo lo hacemos esto?
¿Cómo lo hacemos? ¿Rearmamos a Alemania? ¿España? ¿España para qué se quiere gastar más dinero en su ejército? ¿Para defenderse de Marruecos? ¿O bien España tiene planes de invadir Marruecos? ¿O le preocupa que Marruecos pueda invadir España? En todo caso, no hay tema. ¿Cuál es la lógica para España de aumentar su gasto en defensa? Yo no la veo. La lógica de que Europa lo aumente, sí, para Europa ser un polo en el mundo, no solo un espacio económico, sino un espacio político en el mundo que cuenta. Pero Europa no es un Estado-nación, ¿no? Es un conglomerado, es un Frankenstein de Estados-nación que han renunciado a su soberanía en múltiples ámbitos con el fin de crear una cosa común. Pero a nivel militar, a la hora de proyectar poder duro hacia el exterior, Europa no puede actuar como uno. Por un lado, porque no tiene la capacidad decisoria a ese nivel. Y diría yo que menos mal que no la tiene. Imaginemos un ejército europeo a las órdenes de Ursula von der Leyen. No, gracias. Pero no puede tenerla por las estructuras europeas y por cómo se forjaron. Antes hablaba de ese consenso de los años 50. Hubo en algún momento una idea en aquel entonces de una comunidad europea de defensa que no se llevó a la práctica. La cuestión era, estaba realmente entre Francia y Alemania. Entonces acabamos con este sistema en el que Francia sí es una potencia, porque en el mundo en el que vivimos, para ser una potencia, realmente, tienes que estar dotado, tienes que tener armas nucleares. Y Europa no las tiene Francia, las tiene el Reino Unido. Pero las de Francia no son de Europa, son de Francia. Y el asiento que tiene Francia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lo tiene la Unión Europea, lo tiene Francia. Y el Reino Unido también tiene el suyo. Esta cosa que está construida de una manera que estaba adaptada a las necesidades de los años 50, ya no está adaptada a las necesidades actuales. Podemos pensar que Europa sí que comparte unos intereses respecto de su lugar en el mundo, porque es un espacio geográfico, es un espacio, llamémoslo cultural, de alguna manera, y es un espacio, sobre todo, económico, que tiene sus intereses. Pero los intereses que tiene no los puede defender con una presencia de poder duro en el mundo. Y no es casualidad en este sentido que, pues, ayer Trump se reunió, no llamada telefónica, se reunió con Modi, con Narendra Modi, ¿no? El presidente de India, o el primer ministro de India. Bueno, es que India sí que es una potencia y una potencia muy importante para Estados Unidos porque es el contrapeso a China en Eurasia. Puede serlo Rusia también para Estados Unidos. O sea, una política exterior inteligente de Estados Unidos convierte a Rusia y a India en sus principales aliados en Eurasia. Pero estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Aunque esa reunión, esa de las primeras, ¿no? O sea, fue Abdullah de Jordania el otro día, ahora se ha reunido con Modi. El vicepresidente de Estados Unidos, que, digámoslo, o sea, en principio el vicepresidente de Estados Unidos no pinta gran cosa. Es un tipo que sirve para ganar las elecciones y después no tiene una cartera definida. Pero bueno, puede hacer un poco de diplomacia, va de aquí para allá. Es lo que hacía Biden cuando Obama era presidente. O sea, Biden se buscaba cosas que hacer, entonces se hizo amigos en Ucrania, iba de aquí para allá, hacía cosas, pero no estaba muy claro. Pero bueno, eso, o sea, no es como en España que los vicepresidentes son ministros de carteras importantes. No es así. Entonces Trump envía a J.D. Vance a reunirse con Ursula von der Leyen. O sea, estamos dejando muy claro cómo está la cosa. O sea, yo te envío a mi segundón ahí a hablar contigo y vais a charlar
Pero estas no son las cosas importantes. Y, o sea, ¿qué vas a hablar con Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen realmente no tiene poder. Mientras nadie ejerza poder, mientras las cosas solo funcionen por inercia, a Ursula von der Leyen le puedes dar el timón. Es así, imagínate, creo que el símil del timón está... O sea, alguien tiene que navegar y una vez hemos fijado el rumbo, ¿vale? Un capitán o un timonel le puede decir a un grumete, le puede decir, oye, sujétame el timón que está así. Vale, eso es Ursula von der Leyen. Es una tipa que está sujetando el timón así. Porque ya existen unas inercias que son institucionales de consensos de largo plazo que existen en la Unión Europea y que van en esa dirección. Y no hay que tomar decisiones realmente. Solo que ahora sí. Y una de las cosas que pone de relieve este giro geopolítico de Estados Unidos es que Estados Unidos sí puede cambiar de dirección. Hay un cambio en la dirección política resultante de unas elecciones. En esas elecciones han intervenido no solo los votantes, sino todas las fuerzas de la sociedad, del capitalismo americano, en fin, y sale un nuevo consenso y un cambio de dirección. Bien, Europa no puede tener un cambio de dirección. Hay solo una dirección. Y esa dirección está ahí literalmente desde los años 50. Y esto es de lo que nos importa hablar. De la cultura y las estructuras que impiden que Europa se autogobierne. Que impiden que los europeos puedan decidir hacer cosas de una manera o de otra. Por lo tanto, tenemos que hablar de las estructuras, ¿verdad? Entonces, ¿tú has leído las memorias de Jean Monnet? No, ¿verdad? ¿Sabes de quién estoy hablando? Quizá te suene. Jean Monnet. Yo sí he leído sus memorias, porque así de friki soy. Jean Monnet es el padre ideológico de la Unión Europea. Para que nos situemos, Jean Monnet era un burócrata francés. Era un hombre que cuando marcó la estrategia de creación, los parámetros básicos que iban a constituir la plantilla estructural de la Unión Europea, no era un cargo electo, ni siquiera era un ministro. Era un operario político de esos que trabajan, ¿no?, entre bastidores. Y Jean Monnet no era un cualquiera. Jean Monnet había tenido un papel fundamental en la coordinación industrial militar de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Había sido vicesecretario de la Sociedad de las Naciones cuando se fundó la Sociedad de las Naciones en el periodo de entreguerras. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de poner en marcha un plan que unificaba como un solo Estado a Francia y al Reino Unido para combatir en esa guerra, antes de la entrada en la guerra de Estados Unidos. También hacía de puente con Estados Unidos. Era un hombre que se movía y tenía una visión. Y esa visión para Europa consistía en unificar Europa a través de la unificación de sus mercados. Ya también a raíz de su experiencia en la Sociedad de las Naciones en el periodo de entreguerras, sabía que para que esto funcionara había que crear un sistema con una administración, con una dirección sólida, que no estuviera sujeta a los caprichos de los políticos del momento. Y eso fue la Comisión Europea, que es el brazo ejecutor de las políticas europeas. Y es el lugar de donde salen los documentos políticos que acaban convirtiéndose en directivas y en legislación. ¿Era Jean Monnet un demócrata? No, Jean Monnet no era un demócrata. A Jean Monnet no le importaba la democracia y tampoco le caracterizaba una reflexión profunda a nivel de filosofía política sobre lo que podrían acabar siendo estos Estados Unidos de Europa que proyectaba. En todo caso, vivimos en la sombra de sus pensamientos. Europa como artefacto político se fue fraguando bajo esas directrices, bajo esa idea de que a través de la unificación de los mercados se haría la paz y la prosperidad, y que los europeos compartirían un espacio de convivencia. Es una idea bonita, pero el elemento de democracia no está presente. Y por democracia me refiero a algo tan sencillo como que el gobierno, en la forma que sea, refleje
la voluntad de los ciudadanos. Entonces, en este diseño, en esta plantilla, no existen mecanismos para trasladar voluntad y deliberación ciudadana a la toma de decisiones al nivel administrativo más elevado al cual se ha cedido la soberanía por parte de los estados que sí eran soberanos y sí tenían mecanismos que conectaban de forma directa la representación política con los debates ciudadanos, ¿no? O sea, la toma de decisiones cuando tienes eliges a un gobierno, pues a ese gobierno, si no lo hace bien, si no le gusta a la ciudadanía como lo ha hecho, podrá derribarlo en las siguientes elecciones y colocar a otros que propongan a otra cosa y convenzan más. Esto en Europa no existe. Hemos ido paulatinamente transfiriendo soberanía a un nivel más elevado, y en ese nivel elevado, ¿quién manda? Bueno, pues ¿quién puede mandar? En primer lugar, diría que manda la inercia que es producto de la burocracia y de las ideas que están arraigadas en esa burocracia desde hace décadas. También, por otro lado, están las fuerzas económicas, los lobbies de las grandes multinacionales que pueden ejercer influencia de forma directa, ¿no?, sobre la Comisión y el Parlamento Europeo para defender sus intereses. Pero la ciudadanía está extrañamente ausente en todo este proceso. Le dicen a la ciudadanía, este sistema sí es legítimo porque tú votas en una elección europea a un parlamento y tal, y ese parlamento después elige... ni siquiera es el Parlamento, no, eliges a un gobierno y ese gobierno negocia con otros gobiernos quién va a presidir la Comisión Europea y quién va a estar ahí. Entonces, tú eliges a alguien que elige, ¿vale? Y esto en principio creo que también era como funcionaba en teoría la Unión Soviética, un poco. Porque sabes que en la práctica es mentira. Cuando la elección no es directa, o sea, no estamos hablando aquí de una democracia directa, sino de una democracia representativa. Si no podemos elegir a Ursula von der Leyen, pues Ursula von der Leyen hace lo que hace y no sabemos por qué. No sabemos lo que explica. O sea, podemos especular, pero Ursula von der Leyen, los europeos no tienen posibilidad de decir que Ursula von der Leyen no les gusta. Y entonces hemos revalidado con esta misma presidenta de la Comisión Europea, la primera dama de la Comisión Europea, que ha tenido el privilegio de reunirse con el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero volvamos a las cosas serias. En los orígenes de la Unión Europea, como te decía, tenemos estos dos componentes clave. Uno es la paz y la prosperidad a través de la unificación de los mercados, del libre comercio en un espacio que antes era de estados nacionales, pero se va unificando. Y al mismo tiempo la gobernanza de esos mercados a través de mecanismos sobre los cuales no existe un control democrático. La regulación de esos mercados no está sometida a los vaivenes, a los cambios de rumbo que se producen cuando las decisiones dependen de las elecciones en las que participa la ciudadanía. Entonces, claro, esto es un impulso de lo que hoy ya llamaríamos neoliberalismo, ¿verdad? En los años 80, 90, existía una idea de que Europa podía representar un modelo alternativo al modelo estadounidense. Estados Unidos, ya que eran en aquel momento a nivel económico, Europa sí que competía con Estados Unidos, y Estados Unidos planteaba una visión muy capitalista, sobre todo a raíz del gobierno de Reagan en los años 80, una visión, digamos, de intromisión mínima del Estado en el mercado, de capitalismo salvaje, vamos a decir. Y mientras eso se producía en Estados Unidos, en Europa todavía subsistían estados del bienestar robustos. Entonces existía como cierta noción de que Europa planteaba un modelo alternativo, un modelo social más amable, con mejores sistemas de pensiones, sanidad universal, protección para los más vulnerables, etcétera, etcétera. La confusión, sin embargo, fue quizá pensar que esto tenía algo que ver con lo que era la Unión Europea en sí. Porque esos estados de bienestar se habían construido después de la Segunda Guerra Mundial, en cierta medida
para seducir, para impedir que el comunismo pudiera seducir a los europeos, un poco de cortafuegos, y claro, eso después del colapso de la Unión Soviética ideológicamente ya no tenía sustento, pero eran estados de bienestar que habían construido los propios estados europeos, en ningún caso la Unión Europea. La Unión Europea ejercía una presión de signo contrario, la de unificación de los mercados, que en última instancia lleva a una competencia a la baja a nivel de derechos laborales y de salarios. Y ese ha sido, digamos, el impulso neoliberal, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, que ha permitido esta transformación radical de los sistemas productivos en el mundo, con estas cadenas de valor, cadenas de suministro globales, en las que las empresas multinacionales colocan su producción de cada componente donde les sea más práctico y utilizan la competencia de distintas jurisdicciones, entre jurisdicciones, ¿no? Entre países, para decir, oye, si no me das estas condiciones laborales para fabricar aquí, si no me das unas ventajas a mi empresa para fabricar aquí, me voy a fabricar a un lugar, a una jurisdicción que sea más práctica para mí, sea porque los salarios son más bajos, las regulaciones medioambientales más laxas, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa liberalización comercial que se ha producido en el mundo, que ha debilitado el poder negociador de las clases trabajadoras en los países desarrollados, donde evidentemente era más caro producir, ese modelo que ha llevado al debilitamiento de Estados Unidos como gran potencia, ¿no? Al trasladar su base industrial a China, ese modelo que ahora se acaba, es un modelo que encajaba perfectamente con las inercias ideológicas que traía la Unión Europea desde sus principios. Porque la Unión Europea es un proyecto de unificación de mercados, es un proyecto de libre comercio, de unificación por la vía de los mercados, no de unificación por la vía de la unificación de las estructuras democráticas. Entonces se habla, a veces la gente que habla de esto dice, hay un déficit democrático en la Unión Europea. Como si, digamos, fuera como, hostia, esta rueda de la bici la tengo un poco deshinchada, debería hincharla, tengo un déficit democrático, ¿no? Pero no, o sea, es que tu rueda no está deshinchada, es que tampoco está pinchada, es que no tienes rueda. Entonces, ¿esta es la diferencia? Estados Unidos sí tiene rueda. ¿Qué pasa aquí? Que como hemos trasladado la toma de decisiones a este nivel en el que no interviene la ciudadanía, las decisiones se crean ahí, no sabemos cómo. Y las decisiones siempre son las mismas. Y los gobiernos de los estados nacionales se pliegan a las directrices que emanan de ese nivel europeo en el que manda la inercia. Los últimos estadistas europeos, podríamos pensar en la época del final de la Guerra Fría, en Helmut Kohl y en François Mitterrand, gente que todavía tenía como cierta visión para el futuro o podía pensar el futuro de sus países, podía pensar el futuro de Europa, podía tener una reflexión semi-profunda y defenderla. Esto ya ha dejado totalmente de existir. O sea, la última lideresa de Europa fue Angela Merkel, cuya única visión era la de cierto mercantilismo alemán y, en fin, la defensa de los intereses económicos de Alemania. O sea, esto en un contexto en el que las reglas creadas en Europa, a nivel europeo, le eran convenientes. Pero tampoco fue una política que planteara nada en ninguna profundidad. Entonces, pasamos por sucesivas reformas institucionales en Europa, en ninguna de las cuales tuvo realmente participación la ciudadanía. En alguna ocasión la ciudadanía tuvo que votar, que no deliberar. Tuvo que votar un texto que le dieron. Cuando la ciudadanía dijo que no le gustaba, pues le dijeron tienes que votar otra vez y así fue la cosa. Entonces, esta carencia democrática hace que los europeos, como ciudadanos, nos vayamos volviendo más frágiles, más poquita cosa, ¿no? Porque de los grandes problemas que aquejan a la humanidad, guerras, cambio climático, grandes estructuras económicas, no tenemos ni capacidad de intervenir como ciudadanos a través de nuestra reflexión y nuestro voto,
Y eso hace que también pues, la política se centre en el nivel nacional, donde el nivel nacional todavía tiene sus prerrogativas. Entonces, las batallitas políticas que se producen a nivel nacional es lo que centra la atención sobre cuestiones políticas, y las grandes cuestiones más trascendentes están ausentes del debate público, porque no tenemos capacidad de intervenir ahí. Uno podría decir que no es solo un fallo de diseño, sino que incluso a nivel de los elementos de construcción Europa tiene un problema, porque no hablamos los mismos idiomas o el mismo idioma. Entonces no podemos entendernos bien los unos a los otros o debatir conjuntamente. Me estoy refiriendo a no existen medios de comunicación europeos, no tenemos periódicos que lea un ciudadano ordinario de Varsovia y otro de Sevilla, o sea, no existen canales de televisión o programas o incluso en las redes sociales, ¿no? Es decir, son esferas públicas separadas en cada país, y un italiano medio no sabe absolutamente nada de las cuestiones de política rumana, ni entiende la forma que tienen en Rumanía de pensar en la política, en las cosas que les importan a ellos, y ocurre lo mismo con un danés respecto de España. Entonces, carecemos de la posibilidad de esa esfera pública de entrada por la cuestión lingüística. Esto nos genera una limitación muy importante. Pero después, en el diseño de las estructuras, hemos impedido que pudiera emerger esa esfera pública, porque si todos los europeos tuviéramos que votar en una elección a quién va a presidir la Comisión Europea, a lo mejor sí que tendríamos un debate público paneuropeo sobre cuáles van a ser las políticas de Europa respecto del papel de Europa en el mundo, sin ir más lejos, ¿no? O sobre cuestiones trascendentes sobre las que sí que puede o podría decidir Europa. Tengo que decir francamente que este debate no se puede postergar más. Existe una postura que sería como la anti-europea. El euroescepticismo clásico de decir, mira, es que esta cosa a mí me deja sin derechos democráticos como ciudadano. Entonces te dirán que eres de extrema derecha. No eres de extrema derecha si piensas esto. A lo largo de los años yo he pensado mucho en esta cuestión y voy de un lado a otro, porque me parece como muy difícil de resolver. Aunque lo más probable, evidentemente, es que no se resuelva. Lo más probable es que ni siquiera se plantee la posibilidad de que se resuelva. Por cierto, alguien podrá decir, no, pero en las elecciones al Parlamento Europeo votamos todos los europeos. Mira, todos sabemos que las elecciones al Parlamento Europeo se plantean exclusivamente en términos de política nacional, que ahí, cuando vamos a votar en las elecciones europeas, nadie te va a hablar de Europa. Ningún candidato político te va a hablar de nada que tenga que ver con política europea. Y si acaso, si se hablara de algo que tiene que ver con política europea, se tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales del país en el que estás votando en Europa. Es decir, si tú eres un ciudadano español, a lo mejor vas a votar en las elecciones europeas a un partido que te diga, oye, nosotros defenderemos nuestra posición en Europa de esta manera. Pero nunca te van a decir, nosotros vamos a defender que Europa tenga que este sea el rumbo del futuro de Europa. Esto es lo que queremos para Europa. Esto es cómo Europa puede hacer frente a sus dificultades. No existe un debate público sobre esto, con lo cual, aunque existiera un mecanismo de elección directa de parlamentarios, que existe, no entraré ahora en los detalles como de las estructuras de los partidos políticos y tal, que hacen imposible que se produzca este debate, si en la práctica no hay una conexión entre lo que ocurre en las mentes de los ciudadanos, lo que ocurre en sus discusiones públicas entre sí, lo que leen sus ojos cuando... si este debate no se produce en sus mentes y en su comunicación entre sí, entonces no existe, porque no hay una formación de una opinión pública y por lo tanto no puede haber unas decisiones políticas que respondan a una opinión pública que no existe. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que decimos, vale, volvemos a los niveles nacionales. Vale, pero es que los niveles nacionales en el mundo, tal y como ha cambiado, con la unificación regulatoria que ya existe en Europa, con la unificación del espacio a nivel de comunicaciones, de viajes, de movilidad, incluso a muchos niveles culturales,
y sobre todo, evidentemente, con la unificación económica, que es una realidad, me parece como una locura volver a un sistema autárquico. Es decir, hay países como el Reino Unido o Suiza que se podrán de alguna manera mantener al margen, ya veremos, pero estarás sometido para poder estar en los mercados europeos, que los necesitas porque es tu espacio geográfico, tienes que someterte a las decisiones europeas. Entonces, habría dos opciones, ¿no? Una es se vuelve a los estados-nación, se vuelve a ese nivel decisorio, o convertimos Europa en un espacio político de verdad. Y este debate ya no puede esperar más. Y esto es lo que revela lo que ha pasado ahora con este giro de Estados Unidos que deja a Europa con el culo al aire, haciendo el pena con todo el tema ucraniano, que lo vamos a ver hasta qué punto. También la forma de la que las inercias institucionales propias de la Unión Europea, su ideología interna de sus instituciones y de la gente que toma decisiones en ellas, que quieren identificar como extrema derecha a todo el que discrepe. Esto ya no puede seguir. Eso se tiene que acabar. Entonces se va a acabar o bien porque va a haber unos cambios de gobierno en países de la Unión Europea, pero vamos a ver en qué desemboca esto, porque tampoco emergen liderazgos. Porque lo que hemos visto en Europa en las últimas décadas es un empobrecimiento de los liderazgos, porque son personas que a nivel de las grandes decisiones, de los grandes temas internacionales, tienen que adoptar una línea determinada para llegar al poder. Si no, no gozarán del respaldo de las élites económicas y de las élites políticas europeas que necesitan, incluidas esas élites burocráticas. Estas personas que acaban siendo elegidas para dirigir los gobiernos de los principales países europeos, por tanto, no tienen ninguna postura respecto de cuestiones europeas, porque una condición sine qua non para llegar a la cima de sus respectivos partidos políticos es no cuestionar los consensos europeos, esos que representa von der Leyen con la mano firme sobre el timón que no se mueve. Por lo tanto, hablar de liderazgos en este caso es como es un oxímoron, ¿no? Porque ellos no pueden llegar al poder si no abrazan ese consenso. Y la falta de contrapeso democrático que pudiera de alguna manera cuestionar la inercia de ese rumbo neoliberal que arrastra la Unión Europea desde hace muchas décadas, hace que sea imposible plantear nada distinto. Entonces los líderes europeos van allá al reparto. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas a hacer un reparto? Es como, a mí me interesa esto, si tú me das esto de esto, pues yo te doy esto otro que a ti te interesa. Y entonces así acaba la Unión Europea con Kaja Kallas a la cabeza de su política exterior. Entonces colocamos a la ex primera ministra de Estonia a la cabeza de la política exterior de la Unión Europea. ¿Y qué política exterior crees que va a tener la Unión Europea? Pues evidentemente una de máxima hostilidad hacia Rusia. Pues en Europa tenemos una serie de países, principalmente Polonia y los países bálticos, que tienen unos traumas y un resentimiento hacia Rusia absolutamente descomunales, que condicionan completamente su perspectiva, además de una manera suicida, ¿no? Porque los países bálticos se quieren suicidar en una guerra con Rusia, que si quiere Vladimir Putin les puede invadir perfectamente en 24 horas. Entonces se ha creado una situación absurda, ¿no? Porque ahora que Estados Unidos retira su apoyo a esa guerra, la política exterior de la Unión Europea está en manos de las preferencias de Estonia, porque alguien le habrá dicho a Polonia y a Estonia, oye, si vosotros me dais esto, pues la política hacia Rusia, pues en lo que vosotros queráis. Y así va la Unión Europea. Entonces, a modo de conclusión, con todo esto, lo único que puedo decir es que Trump parece estar haciendo cosas razonables en la esfera, en el plano internacional hasta el momento. Por lo menos cosas que se pueden entender con facilidad y cosas que frenen un poco unas derivas que llevábamos hacia el calentamiento de unos conflictos que pueden acabar, que están provocando muchísimo dolor y sufrimiento y pueden acabar muchísimo peor. Entonces eso lo celebro. Y después esta puesta en evidencia de las carencias
de la Unión Europea que hagamos algo, ¿no? Seamos ciudadanos. Si vamos a ser ciudadanos, hay que abordar la cuestión europea. Igual requiere equiparnos intelectualmente, igual de entrada es soporífero, pero si queremos ser ciudadanos de verdad, tenemos que entender las instituciones y los engranajes que nos rodean y eludir un poco evitar también las simplificaciones de todas estas cuestiones. Los países europeos son demasiado pequeños como para tener voz en los asuntos del mundo. Por lo tanto, solo unidos los europeos podremos tener algún tipo de voz en esos asuntos. Entonces, creo que de alguna manera ser un ciudadano en un sentido completo a día de hoy requiere poder tener voz y mínimamente voto de alguna manera en los grandes asuntos que afectan a la humanidad. Creo que en Estados Unidos pueden tener esa voz y voto. Espero que algún día en Europa también los ciudadanos de Europa podamos tenerla. Bueno, ha sido un rollo muy largo, un poco distinto de los últimos vídeos que vengo haciendo, en los que trato de ser más conciso y dar contenidos más precisos, pero bueno, también es el momento, ¿no? Dame una opinión sobre Europa. ¿Qué hacemos los europeos? Y si no eres europeo, pues también, ¿qué deberíamos hacer los europeos? Bueno, espero que te hayan resultado interesantes estas reflexiones y suscríbete al canal o ponme un me gusta y dime lo que piensas de Europa y de su futuro.